Bienvenidos jóvenes a la clase de hoy. Hoy día es 25 de mayo, lunes 25 de mayo. Esta es la clase, estamos en la semana previa a nuestra primera evaluación grande, llamémoslo así, y a una clase de el primer taller o control. He estado esperando harto rato porque al parecer hay problemas para ingresar a la plataforma. Desde el inicio yo sé que Gustavo Aravena y alguna persona de apellido Cofré quieren ingresar, pero no. Cofré puede que haya entrado, pero hay otros alumnos que no han podido ingresar, ¿ya? Por eso he estado esperando tanto rato. Bien, de hecho, Aravena todavía parece que tiene problemas. Ya, don Alex Cofré era quien quería ingresar hace rato, pero no había podido. Tuve como 10 minutos tratando de intentar de que ingresara. Parece que ingresó. Bien. Hoy día vamos a ver ecuación cuadrática y vamos a ver el axioma de completitud, ¿ya? Así que déjenme mostrarles, aquí está. Axioma de completitud. El PPT que encuentran arriba en formato PDF es un PPT de la Universidad de Chile, ¿ya? Que guarda relación con el axioma de completitud. ¿Bien? Nosotros vamos, antes de empezar directamente con como les dijera, con el axioma de completitud, nosotros necesitamos definir algunas cosas, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué es un conjunto acotado? ¿Ya? Por ejemplo, si yo les dijera, mi, mi sueldo es un valor acotado, o yo les dijera, por ejemplo, el número de personas que ingresa a un local es un número acotado, como está sucediendo, por ejemplo, hoy día en los supermercados, ¿ya? ¿Qué es lo que significa en realidad la palabra acotado? ¿Ya? Si lo llevamos a la vida diaria, significa que, por ejemplo, en un local dice máximo 10 personas. Pero ustedes saben que como mínimo, o sea, en realidad lo menos que puede haber es ninguna persona, ¿sí? No puede haber menos una persona dentro del local. Como cliente, ¿ya? 0 personas. Entonces, este conjunto podría ser la cantidad de personas que se encuentran dentro del local. Va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10. O sea, no puede haber un valor más pequeño que 0 ni más grande que 10. Nosotros, cuando tengamos esto, nosotros vamos a decir que nuestro conjunto es acotado. ¿Ya? Porque si definimos X como el número de personas que ingresa a un local, ese número X va a pertenecer al intervalo 0,10. Obviamente acá el X tiene que ser un número entero. ¿Ya? Este conjunto es acotado. ¿Por qué? Porque va a tener un techo. El techo es 10, pero también podría ser un techo 11, 12, 13, 14, 15. Son números más grandes que cualquier número que se encuentra dentro del conjunto. ¿Ya? Eso sería una cota superior. Y una cota inferior podría ser el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3. Son valores que nuestros elementos del conjunto no pueden ser más pequeños que ellos. ¿Ya? Así que si nosotros llevamos esto a intervalos o a conjuntos ya más relacionados con el área matemática, nosotros vamos a decir que el conjunto S, que es un conjunto de números reales, va a ser acotado superiormente siempre y cuando exista un número real M grande, tal que todos los valores que están dentro del conjunto sean menores o iguales que ese número M. Entonces, para esto de acá, nosotros podemos decir que el 10 es una cota superior, pero también lo va a ser el 11,
El 11 también es una cota superior. El 12, el 13, el 1000 también es una cota superior. ¿Bien? Y ojo, coloqué solo números enteros porque para el contexto del ejemplo que yo les di, son números enteros. ¿Ya? Entonces, si ocurre eso, nosotros decimos que nuestro conjunto S, que sería el local comercial que admite clientes, es acotado superiormente. Entonces, cualquier conjunto, déjenme admitir al resto de sus compañeros, cualquier conjunto va a ser acotado superiormente si es que existe un valor m, que es un número real, puede ser positivo o negativo, por el caso de nosotros tiene que ser positivo, tal que para cualquier elemento del conjunto, ese elemento es menor o igual que esa cota. ¿Bien? Si alguien conoce a Gustavo Aravena, por favor, dígale que yo he estado tratando de admitirlo en la reunión mucho rato, y él ingresa, pero no hay caso. ¿Ya? De todas maneras, está grabada la clase de hoy y la última clase también está subida a la plataforma YouTube. ¿Bien? Ya. 2. Un conjunto S de números reales va a ser acotado inferiormente. En este caso, una cota inferior va a ser el 0, el -1, el -2, el -3. ¿Ya? Todas esas van a ser cotas inferiores. Tal que todos los valores que están en el conjunto son mayores o iguales que ese elemento. ¿Bien? Así que, ¿qué significa eso? Si nosotros tenemos un conjunto, por ejemplo, yo voy a hablar de el intervalo 2, no, coloquémosle, -2,5, cerrado abierto, ya creo que saben para dónde apunta todo esto, para la parte de inecuaciones. Este conjunto va a ser un conjunto acotado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe una cota inferior que nosotros podemos decir ya, el -3. El -3 es la cota inferior. Y una cota superior que puede ser el 6, sin ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué el -3 es una cota inferior? Porque para todo x perteneciente al -2,5, si yo tomo elementos en este intervalo, x siempre va a ser mayor o igual que -3. ¿Bien? Por eso nosotros podemos decir que este conjunto, que está acá, es acotado inferiormente. ¿Esta será la más grande de todas las cotas inferiores? No creo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mayor o igual. Entonces, ¿otra cota inferior podría haber sido el -2? Sí, podría haber sido el -2 sin ningún problema. ¿Ya? Y cuando sea el -2, que coincide con el elemento inferior, o el más pequeño, entonces nosotros vamos a decir que esa cota inferior se llama mínimo. ¿Ya? Todavía todo este rato estaba haciendo la clase y admitiendo a sus compañeros, pero no puedo. O sea, ellos no pueden ingresar, al parecer. A cada rato, ven, estoy tratando de hacer que ingresen. Camila Ancatén, Gustavo Aravena. Ya. Y el 6 es una cota superior. ¿Por qué? Porque este sería como el M mayúscula. O sea, para todo X perteneciente al -2,5, se tiene que X es menor o igual que 6. ¿Ya? Ahora, podría haber sido el 7, podría haber sido por ejemplo, para el caso de la cota inferior, podría ser el -5, el -10. Para el caso de la cota superior, podría haber sido el 10, sin ningún problema, ¿ya? Pero consideramos el -3 y el 6, que están más cerca de los límites de nuestro intervalo. ¿Bien? Ya. El número m o cualquier otro mayor que él se llama cota superior. Del mismo modo, el número m o cualquier otro menor que él se llama cota inferior.
Un conjunto de números reales S es acotado, si solo si es acotado superior e inferiormente. ¿Ya? Cuando solo exista la cota inferior, decimos que es acotado inferiormente. Cuando solo existe la cota superior, vamos a decir que es acotado superiormente. ¿Bien? Y si es acotado inferior y superiormente a la misma vez, entonces nosotros diremos que nuestro conjunto es acotado. Bien, paré un poquito la presentación. Sí, solo son 2 personas las que no pueden entrar. Ah, ya, quizá un problema de actualización de de la aplicación, que en este caso es Zoom. No sé cómo dejar la sala abierta, porque cuando yo, como les dijera, hago la reunión automáticamente queda con que el host es quien tiene que admitir. Ya, no sé, si alguien me puede ayudar con eso, genial. A ver, lo de hoy no entra en el taller del miércoles, pero sí entra en la primera prueba. ¿Ya? No entra en el taller del miércoles, pero sí en la primera prueba. Ya. Avancemos porque este tema es más que nada un asunto formal que estoy haciendo, porque nos vamos a concentrar en la ecuación cuadrática. Bien. Si necesitan saber qué es una cota superior, qué es una cota inferior, qué es un mínimo, un máximo, un ínfimo, un supremo. ¿Ya? Si nosotros tenemos este conjunto, que es el conjunto de los números reales, tal que ese numerito X, número real, se escribe como n partido en n más 1, es decir, ojo, es un número real más el 0, ¿ya? O sea, es un número cardinal. Este conjunto está escrito por comprensión, acá abajo está escrito por extensión. Entonces, ese conjunto va a ser 0 partido en 1, 0, 1 partido en 1 más 1, que es un medio, 2 partido en 2 más 1, que es 3, 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 séptimos, 7 octavos, 9 décimos, 1 millón partido en 1 millón 1, 1000 millones partido en 1000 millón 1, ¿ya? No sé si se dan cuenta que el primer elemento, el elemento más pequeño es 0, y el más grande, 1 millón partido en 1 millón 1, eso ya les da 0,99999. O sea, tiende a ser 1. ¿Ya? Así que todos los elementos son más grandes o iguales que el 0. Por lo tanto, el 0 va a ser una cota inferior. Y ningún elemento llega a ser 1. Casi 1 sí, pero no 1. ¿Ya? Casi 1, pero no 1. Entonces, acotado inferiormente por el 0 y acotado superiormente por el 1. ¿Ya? Como es acotado inferiormente y superiormente, nosotros decimos que ese conjunto es un conjunto acotado. ¿Ya? ¿Cuál es el supremo? El supremo es el menor de las cotas superiores. ¿Ya? ¿Y cuál es el ínfimo? El mayor de las cotas inferiores. ¿Bien? Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo, vamos a tomar el lápiz acá. Si nosotros tomamos como ejemplo este conjunto, yo puedo decir cota inferior, dijimos, puede ser el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, todos esos son cotas inferiores. ¿Ya? Cotas superiores, puede ser el 1, el 2, el 3, el número pi, ¿ya? 10,5, 10.5, ¿ya? 1 millón, todo eso son cotas superiores. De los ínfimos, ¿cuál es el más grande? El 0. Ah, ya, entonces,
El más pequeño de todas las cotas inferiores se llama, perdón, aquí me equivoqué. El más pequeño de todas las cotas, el más grande de todas las cotas inferiores se llama ínfimo. Y el más pequeño de todas las cotas superiores se llama supremo. Ahora, fíjense que mi conjunto tiene al 0, pero el 1 está en el conjunto, no. El 1 no está en nuestro conjunto S. Por lo tanto, si el ínfimo está en el conjunto, si el ínfimo pertenece al conjunto S, entonces el ínfimo también se llama mínimo. ¿Ya? Si el supremo está en el conjunto, entonces también se llama máximo. Bien, son nombres que le vamos a dar. Entonces, tenemos todas las cotas inferiores, tenemos todas las cotas superiores. La más grande de las cotas inferiores se llama ínfimo. La más pequeña de las cotas superiores se va a llamar supremo. Si el ínfimo está en el conjunto, entonces es un mínimo, o se llama mínimo. Si el supremo está en el conjunto, entonces se llama máximo. ¿Ya? Bien. Ahí están algunas propiedades que cumple, pero más que nada me interesa que sepan qué cosa es el mínimo y qué cosa es el máximo, y el supremo y el ínfimo. Dice acá, si el supremo S pertenece al conjunto, entonces recibe el nombre de máximo, o max S, que es el máximo del conjunto S. Si el ínfimo de S es elemento del conjunto, si el ínfimo está en el conjunto, entonces ese ínfimo se llama mínimo. ¿Ya? Ahora, aquí está lo que nosotros decíamos. El mínimo del conjunto es 0, porque 0 estaba en el conjunto, y el máximo no existe. ¿Por qué? Porque el supremo es 1, y ese elemento no está en el conjunto. Así que no hay máximo. ¿Qué es lo que establece este axioma? Dice que si S es acotado superiormente, entonces S tiene supremo, y si S es acotado inferiormente, entonces S tiene ínfimo. ¿Ya? Y si es acotado superior e inferiormente, entonces decimos que el conjunto es acotado. La propiedad arquimidiana dice que si yo tengo un número más pequeño que otro, entonces n veces el más pequeño puede superar al más grande. Por ejemplo, 2 es menor que 3, y la propiedad arquimidiana dice que va a existir un número que al multiplicarlo por 2 va a superar al 3. ¿Ya? A partir de ese, todos para arriba van a ser mayores. ¿Esto para qué sirve? Sirve más que nada para mostrar la densidad del conjunto, la densidad del conjunto de los reales. ¿Ya? ¿Qué significa la densidad? No sé si ustedes, bueno, van a hablar harto de densidad en la carrera, pero, por ejemplo, un queso con más hoyo es menos denso que un queso con menos hoyos. ¿Ya? ¿Qué significa que sea denso? La palabra denso significa que está más compacto. ¿Bien? Las moléculas, no sé, los átomos, no sé cómo explicarme, están más juntos. ¿Bien? Entonces, el conjunto de los racionales es un conjunto denso. ¿Por qué? Porque entre racional y racional, al medio, yo siempre voy a pillar un racional. O sea, si alguien me dice, entre un número racional y un número racional, ¿existirá un número racional entre medio? Y la respuesta es sí. Y entre un número irracional, ¿habrá un número irracional entre medio? La respuesta es sí.
Y entre un racional y un irracional, ¿habrá un número racional entre medio? La respuesta es sí. O sea, ¿qué significa esto? Esto significa que el conjunto de los números reales es un conjunto denso. ¿Ya? O sea, entre número y número, siempre va a haber un número entre medio. Siempre, 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 siempre hay un número entre medio. Es por eso que el 1,9 periódico es necesariamente 2. ¿Por qué? Porque entre 1,9 periódico y 2 no hay ningún número entre medio. Y como no hay ningún número entre medio, necesariamente los dos tienen que ser el mismo número. Es por eso que 6,9 periódico 9 es 7, menos 1,9 periódico 9 es menos 2, 3,9 periódico 9 es 4. ¿Por qué? Porque entre medio de ellos dos no hay ningún número. Y nosotros siempre sabemos que si tomamos dos números reales distintos, siempre va a haber un número real mayor que el más pequeño y más chico que el más grande de los dos involucrados. ¿Ya? Eso es la densidad en R. ¿Bien? En resumidas cuentas, como en palabras sencillas. ¿Bien? Ya, ahí estábamos con el axioma de completitud. Pasemos inmediatamente a ecuación cuadrática. Este tema ya es conocido. ¿Bien? Primero, ¿qué cosa es una ecuación? Es una igualdad. ¿Ya? Entre dos cantidades, sí. Donde al menos hay una variable. ¿Ya? Y por eso se llama ecuación y no igualdad. Una ecuación es de la forma, voy a exagerar, ¿eh? AX a la cuarta más BXQ, una ecuación en una variable, más CX cuadrado más DX más E igual a 0. Si el C, el A, el B y el C son 0, entonces me va a quedar eso, y eso es una ecuación lineal. Si me queda A y B 0, entonces esta ecuación ya es una ecuación cuadrática. Hasta acá nosotros conocemos formas de resolver. La cúbica es esa, es una ecuación cúbica. Y esta es una ecuación de grado 4, ¿ya? O una ecuación cuártica, ¿ya? Hasta acá hay fórmulas, hasta las cúbicas. La fórmula de una ecuación cúbica es complicada, sí, es más o menos complicada. ¿Pero hay algún método para resolverlo? Sí, factorizar. La cuadrática tiene esta forma. Nosotros vamos a decir que la forma de una ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Donde la única condición, en este caso, es que el a tiene que ser distinto de 0. Porque si el a vale 0, esta parte de acá ya no existe y por lo tanto me queda una ecuación lineal. ¿Bien? Ahora, ¿cuántos métodos para poder resolver eso hay? Bueno, hay varios métodos, pero el principal y el más mejor, como dijo un jugador de fútbol por ahí, es el método de factorización. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si, por ejemplo, yo tengo esta factorización, x más 3 por x menos 2 igual a 0, tengo una multiplicación entre dos cantidades. Esto, si yo le doy, por ejemplo, x igual a 10, me va a quedar 13 por 11. ¿Ya? Esto en realidad son cantidades que representan números. Entonces yo digo, si estas cosas de aquí son números, yo tengo la multiplicación de dos números cuyo resultado es 0. Así que necesariamente uno de ellos es 0. O el x más 3 es 0, o el x menos 2 es 0. ¿Cuándo el x menos 2 es 0? Cuando el x vale 2. ¿Cuándo el x más 3 es 0? Cuando el x vale menos 3. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Si yo soy capaz de llevar una ecuación cuadrática a una ecuación de esa forma, bueno, es re fácil. La solución acá va a ser
2, porque 2 menos 2 me da 0, o bien es menos 3, porque menos 3 más 3 me da 0. Entonces, si somos capaces de factorizar, entonces sabemos resolver ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado más 6x más 8 igual a 0, ¿cómo factorizamos? Nos preguntamos, ¿qué par de números al multiplicar me dan 8 y al sumar me dan 6 positivo? Tienen que recordar algo del colegio, yo creo. X por X me da el X cuadrado. Entonces, número por número me tiene que dar 8. Y la respuesta es 4 y 2. 4 por 2, 8. Y 4 más 2, 6. Por lo tanto, los signos aquí tienen que ser positivo y positivo. 4 positivo por 2 positivo es 8. Y 4 positivo más 2 positivo es justamente 6. Si ustedes hacen el desarrollo multiplicando término a término, van a llegar exactamente a esto que tenemos acá. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cuál es la solución de esa ecuación cuadrática? X igual a menos 4, o bien X igual a menos 2. Esas son las dos soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Cuándo algo es solución? Cuando al momento de reemplazarlo, se cumple la igualdad. Vean, si yo tengo x cuadrado más 6x más 8 igual a 0, ¿cómo yo verifico que es solución? Bueno, reemplazo. Menos 4 al cuadrado más 6 por menos 4 más 8, esa cosa de acá va a ser 16 positivo, menos 24 más 8, 16 más 8 resultan ser 24 y me queda 24 menos 24, resultado final 0. 0 igual a 0, que era lo que yo tenía acá. ¿Bien? Así que es solución. ¿Ya? Ahora, eso es el método de factorización. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo algo de esta forma? Miren, 3x cuadrado más x menos 10 igual a 0. A mí, por lo menos en el colegio, me decían lo siguiente, miren. Acá, esta factorización, no sé si será tan fácil, ¿eh? Pero yo creo que puede ser 2x, 2x, para que podamos formar el 4x cuadrado. La multiplicación es negativa, así que aquí tiene que haber un más y acá un menos. Entonces, fíjense, puede ser 4 por 2 o bien 8 por 1. Y acá un 1. 8 por 1 es 8. Voy a tener menos 8, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero la diferencia es 7, no me da 11. ¿Bien? Ahora, si yo coloco 4 y 2, me va a quedar que la diferencia es 2. Pero tampoco me sirve. Ahora, 4 por 2x me da 8x. Y 2x por menos 2 me da menos 4x. Y 8x menos 4x es 4x, no es 11x. Así que este ejercicio acá ya es muy complicado con el método de factorización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 4x cuadrado más 11x menos 8, yo trataría de factorizarlo así como 2x al cuadrado más 2x por algo, ¿ya? Que aquí en realidad va a ser 11 medios. Enderecen un poquito la cabecita, por favor. Menos 8, ahí sí, ¿ya? Y no hay ningún par de números que al multiplicar me den menos 8 y al sumar 11 medios. Es como esto de acá, miren. Yo tengo 3x cuadrado más x menos 10 igual a 0. Entonces yo esto lo puedo multiplicar por un 1. Ah, ¿qué 1? 3 tercios. ¿Qué cosa multiplico por 3 tercios? Todo. Todo. Todo lo multiplico por 3 tercios. Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 9x cuadrado más 3x menos 30 igual a 0. Y el 1 tercio lo dejamos afuera. Entonces,
acá nosotros tenemos 1/3 factor de 3x al cuadrado más 3x por 1. Vamos a colocar 3x por 1 porque el término común va a ser 3x y acá menos 30, igual a 0. Entonces, al 3x yo lo voy a llamar a. Por lo tanto, esta ecuación va a ser 1/3 de a cuadrado más a menos 30. Y esto va a ser 1/3 factor de a, y nos preguntamos, ¿qué par de números al multiplicar me dan 30 negativos, pero al sumar me dan el 1 que aparece aquí acompañándola? Entonces la respuesta es 6 y 5. ¿Por qué? Porque 6 menos 5 me da el 1. ¿Quién es positivo? El 6. ¿Por qué? Porque la diferencia tiene que ser 1 positivo. Entonces va a ser 6 menos 5. ¿Cuál es la conclusión que obtenemos acá? A vale 5 o bien A vale menos 6. ¿Pero quién es A? 3x. Ah, entonces el x vale menos 2 o el x vale 5/3. ¿Bien? Y ahí estaría la respuesta. Ahora, ¿es complicado? Sí, es más o menos complicado. Así que hay ocasiones donde el factorizar no resulta tan evidente y ahí nosotros tenemos que recurrir a una formulita. A ver, veamos si alguien ubica a Gustavo Aravena, por favor, dígale que actualice, como decía su compañero, que actualice Zoom. ¿Ya? De todas maneras, la clase va a quedar grabada. Ahora, ¿por qué? A ver, veamos si esta resulta fácil o no. Esto va a ser x factor x igual a 0. ¿Qué par de números al multiplicar me dan 16, pero al sumar menos 8 va a ser menos 4 y menos 4? O sea, esto es x igual a 4 o x igual a 4, que sería la única solución. En este caso, nosotros nos estamos dando cuenta ya que no siempre las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones, sino que hay ocasiones cuando tiene una sola solución. Entonces, las cuadráticas o tienen una solución, o tienen dos soluciones, o no tienen ninguna. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver con el discriminante. Pero antes de ver el discriminante, tenemos que ver la formulita. Entonces, en el colegio, lo más seguro es que el profe les dijo, la ecuación cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, y el a tiene que ser distinto de 0. Hasta ahí yo creo que estamos todos bien. Pero además les dijo, la solución va a ser menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4a por c, dividido todo eso en 2a. Ahora la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y la respuesta se la voy a dar ahora, ojalá tengan un tiempito. Es por lo siguiente. Necesito mover esto de aquí. ¿Qué están viendo? Ah, sí, están viendo el Paint, ¿cierto? Ya, deberían estar viendo el Paint. Si no están viendo el Paint, me avisan. La ecuación cuadrática nosotros dijimos que era de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Si nosotros queremos completar cuadrados de binomio, tenemos que hacer lo siguiente, mira. Ax cuadrado más bx más c igual a 0, yo puedo dividir por a. ¿Por qué puedo dividir por a? Porque la es distinto de 0. Entonces me va a quedar x cuadrado más b partido en a por x más c partido en a igual a 0. Aparte, todos nosotros sabemos que x cuadrado menos a cuadrado, o voy a cambiar la letra, x cuadrado menos m cuadrado igual a 0 se factoriza como x más m por x menos m. Suma por su diferencia. ¿Ya?
Y además todos sabemos que en el desarrollo del cuadrado del binomio, x menos n al cuadrado, o x más n, da lo mismo, x más menos, eso es x cuadrado más menos 2x por n más n cuadrado. Entonces, yo voy a tratar de formar un cuadrado binomio acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo aquí tengo que el doble del primero por el segundo. Esto de acá yo voy a tratar de escribirlo como x más n al cuadrado. Todo esto de acá, ¿ya? Entonces, el doble del primero por el segundo resultó ser b partido en a. ¿Bien? Es b partido en a. Por x, por x. Por lo tanto, si divido por x, se me cancelan. Por lo tanto, el doble del segundo va a ser b partido en a. ¿Cuál es el segundo término? El segundo término es b partido en 2a. Bien, con eso ya gané algo. ¿Por qué? Porque obtuve que el segundo término acá va a ser x, ahí sí. El segundo término va a ser b partido en 2a. Entonces vamos a tener x más b partido en 2a al cuadrado. Bien. Pero si yo desarrollo eso, ¿obtengo el x cuadrado? Sí, ningún problema. Obtengo el x cuadrado. ¿Obtengo el b partido en x? Sí, me aparece porque va a ser el doble de x por b partido en 2a. Entonces el 2 con el 2 se simplifican y me queda x por b partido en a. X por b partido en a. Pero acá en el desarrollo aparece el cuadrado de eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? X cuadrado más b partido en a por x más, y aquí nosotros vamos a anotar, b cuadrado partido en 4a cuadrado más c partido en a y menos b cuadrado partido en 4a cuadrado. Y esto va a estar igualado a 0. ¿Qué es esto de acá? Esto de acá es eso. Más, ¿qué es lo que nosotros obtenemos acá? De hecho, eso podemos mandarlo al otro lado, ¿ah? Y voy a hacer algo que les dije que no iba a hacer, pero lo voy a hacer, que es aplicar más menos raíz. Pero en realidad es por una factorización que hay. Eso va a ser b cuadrado partido en 4a cuadrado menos c partido en a. Como ustedes ya saben sumar fracciones, esto de aquí lo voy a multiplicar por 4a dividido en 4a. ¿Para qué? Para que el denominador completo sea 4a cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que x más b partido en 2a al cuadrado va a ser igual a, mínimo como múltiplo, 4a cuadrado. ¿Qué me queda acá? Me va a quedar b cuadrado menos c por 4a, 4ac. ¿Bien? Y aquí vamos a recordarnos del viejo profesor del colegio. No quiero decir que el viejo de matemáticas, sino que el viejo profesor del colegio, nuestro antiguo profesor del colegio. Y vamos a aplicar más menos raíz. ¿Ya? Ese es un truco para poder llegar a la solución de una cuadrática. Al aplicar más menos raíz, obtenemos x más b partido en 2a igual a más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 4a cuadrado. Pero ustedes saben que esa raíz, por propiedades de raíces, si están estudiando para la prueba van a entender al tiro, es lo mismo que la raíz del numerador dividido en la raíz del denominador. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de x? El valor de x es este b partido en 2a, lo paso al otro lado. ¿Cómo pasa? Pasa como menos b dividido en
2a, más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en, ¿cuánto vale la raíz de 4? 2. ¿Cuánto vale la raíz de a cuadrado si es que la a es positivo? Eso vale a. Mezclé a redondas con a mayúsculas, pero 2a. O quizá eran, miren, aquí ya partí mezclando a mayúsculas con a minúsculas, así que da lo mismo. Así que, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 2a. Así que el valor de x es una fracción dividido en 2a, y arriba en el numerador me queda menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4a por c. ¿Bien? Y esa es la demostración de por qué la fórmula que ustedes ocupan está correcta. ¿Bien? Es simplemente completación de cuadrados y resolver una ecuación cuadrática mediante factorización o aplicando raíz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener dos formas. Entonces, la primera, que para mí es la más saludable, siempre intentar de factorizar. Primero, factorizar. Si no podemos factorizar, entonces el segundo método es la fórmula. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo les muestro una fórmula? A los chicos que nunca les gustó matemática, yo creo que es porque nunca les explicaron de dónde venían las cosas. Entonces, siempre es bueno, quizás no aprendérselo, ¿ah? No digo que ustedes van a andar por la vida demostrando la fórmula de la ecuación cuadrática, pero si uno logra entender de dónde viene, como que le haya un gustito distinto a todas las cosas que aprende, ¿ya? Supongo que a mí nunca me gustó historia, quizás porque tuve algún profe que lo único que hacía era decirme aprende de la fecha de las batallas y los nombres de los presidentes. Y quizás nunca me explicó por qué ocurrió ese conflicto o por qué asumió ese presidente y no el otro presidente de la República, ¿ya? Quizás si hubiese explicado de esa forma, a mí me hubiesen tenido haciendo clase de historia y no clase de matemáticas. ¿Bien? Entonces es súper importante siempre preguntarse el por qué de las cosas, ¿ya? ¿Por qué el techo, por ejemplo, cuando uno construye, va encima uno de otro y no al revés? ¿Ya? Eso tiene una explicación. El viento, por ejemplo, no sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Cuando uno coloca un techo, ya ahí está la cana al lado. Esta plancha la voy a colocar encima, ¿ya? Encima de la otra. Ya ahí. Ahí se nota que esta plancha va encima. Pero si yo la coloco así, y para acá está el mar, y para acá está la cordillera, lo más probable es que esta plancha vuele. ¿Por qué? Porque el viento siempre viene de sur a norte y de mar a cordillera. La mayoría de las veces. Las otras veces se dice Puelche o Puigua, no sé, y viene del otro lado, pero es rara vez. Entonces, ¿por qué los techos no van así? Es por justamente esta razón, porque si el viento viene de sur a norte y de mar a cordillera, el viento puede entrar acá y levantar las planchas. Entonces, si uno va donde los constructores, le dicen, no, pues el acanalado de acá y el otro techo va acá, y este que está acá va encima de este de aquí, va por encima. ¿Por qué? Porque al tener el viento de esa forma, el viento, obviamente acá hay otra plancha que tapa esa abertura, hace que el viento no levante la plancha. Y acá en el borde seguramente le colocan una tabla y después aquí va la canaleta, esa cosa. ¿Ya? Entonces así hace que las planchas de zinc no se levanten, o las planchas, o el techo no. Entonces siempre hay un porqué, en toda la vida siempre hay un porqué, que explica la razón de por qué se utiliza una cosa y no la otra. Entonces los invito a que siempre estén cuestionando todo. Ojalá eso no haya salido en la grabación. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y eso, po. Esas son las ecuaciones cuadráticas. Ahora, ¿hay otro tipo de ecuaciones? Sí, las bicuadráticas. Aquí completación de cuadrado. La completación de cuadrado es exactamente lo mismo que yo les enseñé.
De hecho, ahí está la explicación. Sí, casi nunca ocupo completación de cuadrado, ¿eh? Ocupo la fórmula de lo otro. Ahora, con respecto al análisis de las soluciones, nosotros sabemos que la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0 tiene como solución x igual a menos b más menos, y ojo acá, la raíz de b cuadrado menos 4ac, dividido en 2a, ¿ya? Por lo tanto, a esta parte, nosotros sabemos que la raíz de, supongamos, la raíz de n pertenece a los reales, siempre y cuando el n sea un número mayor o igual que 0. Si el n es menor que 0, entonces la raíz de n no existe dentro de los reales, ¿ya? Por lo tanto, al valor que está dentro de la raíz b cuadrado menos 4ac, nosotros lo llamamos discriminante y lo simbolizamos por un triangulito. Entonces, si ese triangulito es mayor que 0, ningún problema. La raíz va a existir. Si el discriminante es mayor que 0, entonces vamos a tener dos soluciones reales y distintas. Si el discriminante es igual a 0, si es igual a 0, al menos b le voy a sumar 0. Por lo tanto, me va a aparecer una sola solución. Discriminante, una solución real. Habitualmente, uno dice que tiene una sola solución real, pero de multiplicidad 2. Es como el ejercicio que nosotros resolvimos, x más 4 por x más 4 igual a 0. Aquí me queda solución x igual a menos 4 y acá me queda solución x igual a menos 4. Por lo tanto, uno dice que hay una sola solución. Sí, hay una. Pero ¿cuántas veces se repite? 2 veces. Por eso uno dice una solución real de multiplicidad 2. Y si el discriminante es negativo, entonces la raíz cuadrada de un número negativo no existe en los reales. Nosotros decimos que no existe solución real. Solamente hay solución compleja. ¿Cuántas soluciones complejas? 2. ¿Bien? Así que eso sería con respecto a la ecuación cuadrática. Veamos qué más hay. Vamos a colocar aquí, vamos a cerrar eso. Hay ejemplos. Y lo otro son aplicaciones. ¿Bien? Cómo yo llevo un problema, no sé si en la vida real, pero no todo el tiempo ando construyendo cajas, pero sí un problema escrito a una ecuación. ¿Bien? Entonces, vamos a dejarlo ahí para tratar de hacerlo sin mirar. Dice, por lo menos así lo haría yo. Una caja de base cuadrada. Ya, lo primero en matemáticas siempre es hacer un bosquejo de la situación. Vamos a tener una caja con una base cuadrada. Ahí está. Una caja de base cuadrada y sin tapa. Entonces como una caja de zapato. ¿Ya? La cual no tiene tapa. Tiene base, pero no tiene tapa. Ahí me quedo medio chueco, pero no importa. Ahí. Se construye a partir de una pieza cuadrada. Ya, entonces nosotros teníamos una lámina grande a la cual nosotros calculamos un cuadradito, ¿ya? Levantamos las tapas y nos formamos la caja, ¿ya? Si alguien es más estricto, me diría, esa parte de ahí no va. Porque si yo levanto las tapas, me va a quedar eso. ¿Bien? No sé si se entiende lo que yo estoy haciendo ahí. Espero que sí. ¿Ya? Esas partes no van. A veces van dobladas hacia adentro, pero vamos a asumir que no van. Cortando un cuadrado, ya dice, una caja de base cuadrada y sin tapa ha de construirse a partir de una pieza cuadrada de hojalata cortando un cuadrado de 3 pulgadas
En cada esquina. Ahí están las 3 pulgadas. Coloquémosle 3, 3, 3, 3. Ahí. Eso de ahí vale 3. Y esto de acá también vale 3. 3 y 3. Y acá 3 también. Y doblando los lados. Si la caja debe contener 48 pulgadas, ¿de qué tamaño debe ser la pieza hojalata? Bien. Ok. Este ancho es A y este largo también es A, porque dicen que es cuadrada. Por lo tanto, la altura, ¿cuánto va a ser la altura? Z. Pero si ustedes doblan, esa altura se darán cuenta que es 3. ¿Bien? Entonces hay varias formas. ¿Qué cosa defino como X? ¿Qué cosa defino como X? En vez de ser A le coloco X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el ancho por el largo y por la altura, ¿cuánto me da? El volumen. Y el volumen es de 48 pulgadas cuadradas. O sea, eso va a ser 48. ¿Está bien? Ya. Así que x cuadrado va a ser igual a 48 dividido en 3, 16. Y aquí es donde yo digo, ese 16 lo paso al otro lado y me queda x cuadrado menos 16 igual a 0. ¿Bien? Así que esto va a ser x más 4 por x menos 4. Soluciones, x igual a menos 4, x igual a 4. Esto no me sirve. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que x es una longitud. ¿Puede haber una longitud negativa en este ejercicio? La respuesta es no. Por lo tanto, la única solución va a ser x igual a 4. Entonces, ¿qué me preguntan? ¿De qué tamaño debe ser la pieza hojalata? ¿De tamaño 4×4? No, porque esto vale 4, esto vale 4, esto vale 4 y esto vale 4. Y por lo tanto, la hojalata tiene que ser de este tamaño. De ahí, y eso va a ser 3 más 4 y más 3. Así que tiene que ser una pieza de 10 por 10. Ese tiene que ser el tamaño de la pieza. 10 por 10. Veamos si es cierto. Veamos si es cierto. Enter. Ahí está. Ya, ahí está. Lo hicieron más complicado. 10 por 10. Está bien. Las dimensiones de la pieza es de 10 por 10 pulgadas. Y acá sacaron la conclusión de que si era de 2 por 2 no existía la caja. Que es lo mismo. Y acá van a encontrar una montonera de otros tipos de ejercicios. Otro tipo de ecuaciones, bueno, eso lo vamos a ver más adelante para la segunda prueba, porque están las ecuaciones con valor absoluto, las ecuaciones irracionales y todas esas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, hasta ahí. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Disculpen que lean solo diapositivas a Sebastiana, pero es lo que hay. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No hay dudas, no hay consultas. Bien, así que dígame, Víctor. Ya, voy a volver a repetirlo. A ver, denme un segundo. Denme un segundo. Voy a cambiar mi rol a estudiante. ¿Qué dice ahí? Por favor, ustedes tienen un campus virtual. ¿Dónde está la materia? Me acaban de preguntar, creo por ahí. La materia está en el campus virtual.
Semana 1, ahí está. Tienen videos para ver, los apuntes, los ejercicios. ¿Ya? Ahí está todo. Toda la materia. Semana 1, todo lo que vimos. Ahí está el resumen. Números naturales, números enteros, operatoria, números racionales y operatoria. Eso entra en el taller. Semana 2. Veamos qué tienen en la semana 2. Esta semana continuaremos trabajando el conjunto de los números racionales y razones, proporciones y porcentajes. Eso se vio en la semana 2. También entra. Razones, proporciones y porcentajes. Más números racionales, más números enteros, más números naturales. Cálculo de mínimo como múltiplo, máximo común divisor, todo lo que vimos en esa semana. Están los apuntes, están las guías, porcentaje. Ahí están los apuntes de porcentaje, ahí están las guías. Vamos a la siguiente semana, semana 3. ¿Qué dice la semana 3? En la semana 3 se vio potencia, axioma de cuerpo, ecuaciones lineales, axioma de orden, raíces. Hasta la semana 3 entra en el taller de el miércoles. ¿Bien? Ojalá quede claro. Si no saben dónde está la materia, bueno, van al campus virtual, buscan el curso y ahí está toda la materia. Ahí aparecen videos de potencia, axioma de cuerpo, ecuación lineal. Eso es lo que vimos para el día lunes. Y después viene el axiomas de orden y raíces. Ojo, entra también racionalización. Ahí están las guías de ejercicio. Eso es la semana 3. En la semana 4, por el momento, acá aparece el taller. Pero vuelvo a repetir, el taller no se va a tomar acá, se va a tomar en el campus 0. ¿Ya? La semana 4, esto no entra en el taller. Esto no entra en el taller. Estamos viendo lo que vimos hoy día, axioma de completitud, ecuación cuadrática. Ahí viene una guía de ecuación cuadrática que ustedes tienen que resolver. Y el día miércoles 27, ahí está la clase, y dice, esto no, lo voy a borrar hoy día, por si acaso de acá, y va a aparecer en el campus 0. Taller número 1, IME 016. Si yo hago clic, me dice, el taller estará habilitado el día miércoles 27, así que el taller, que les quede claro, es de las 9:30 hasta las 10:30 de este miércoles 27. Los temas a evaluar son, aquí aparece el resumen, números enteros, números racionales, razones, proporción y porcentaje, potencia, axioma de cuerpo, ecuación lineal, axioma de orden y raíces. Semana 1, semana 2 y semana 3. Bien. El taller no va a ser acá, no va a ser en este campus 1 del curso. A todos ustedes debería aparecerles este campus que es el campus 0. Olvídense de esto porque esta parte no. Ahí está. Control 1. Este es el control que ustedes van a tener que resolver. No va a aparecer así porque estamos construyéndolo. Y dice, en el presente cuestionario se valorará la operatoria en el conjunto de números enteros, racionales, irracionales, reales, variación proporcional y porcentaje, potencia, raíz, ecuaciones lineales y aplicación de los axiomas de cuerpo y de orden. Lo mismo que yo les había escrito anteriormente. Ese va a ser el control o taller. Ese. Yo para la semana 3 les creé un cuestionario. Hagan ese, por favor, de potencia, ecuaciones y raíces. Ese ya debería estar habilitado. No, lo cambiaron, ya. Lo voy a habilitar enseguida. Yo lo tenía habilitado y ahora lo deshabilitaron. Denme un segundo, lo voy a cambiar enseguida. ¿Qué pasó? A ver. Denme un segundo. Estamos con problemas Houston. En el campus 0, activo edición, editar ajustes.
Vamos a colocarle 9 de mayo. ¿A cuánto estamos hoy día? 25. 25 de mayo del 2020. ¿Qué hora es? Vamos a colocarle las 8:31. Y sin fin. Y acá, ya 90 minutos, con 90 minutos tiene. Ya, intentos permitidos sin límite. ¿Y con cuál? Con la calificación más alta. Eso es lo que yo les relataba al inicio de la clase. Entonces me voy a guardar cambios. Ya. Entonces, ahora yo creo que ya pueden empezar a resolver ese cuestionario que les hice de la semana 2. Cuestionario de la semana 3, perdón. Cuestionario de la semana 3. Intente resolver el cuestionario, comenzar el intento. Entonces ahí le aparecen 18 preguntas. Ojo, el taller no va a tener 18 preguntas. El taller yo creo que va a tener 6, entre 6 y 10 preguntas, no más que eso. ¿Ya? Michelle tiene 2A litros de bebida y Ricardo tiene 5A menos 3 litros de bebida. ¿Cuántos litros de bebida tiene Cevita? ¿Ya? Vamos a colocar aquí, no sé, 7A. Da lo mismo. Lo más seguro es que tenga todas las respuestas malas. Aquí vamos a colocar B menos A por eso de ahí. ¿Cuál debe ser X para que la expresión esa sea igual al inverso aditivo de menos 3? O sea, que eso sea igual a 3. Ya, coloquemos 2. Dos números enteros consecutivos suman tanto, dos números enteros consecutivos, X más X más 1. Ya, entonces estamos aquí. Estamos entre A, B y C. Suman tanto como 3 veces el antecesor. 3 veces X menos 1. Esta es la respuesta. La 4 debería tener la buena. Esta me acuerdo que la hice y era 3 a la... Ah, no. Vamos a colocar eso nomás, para equivocarme. Ya. Y ustedes van respondiendo así, bla, 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 y colocan aquí terminar intento. Pueden volver a hacerla. Aquí mismo, volver al intento y cambiar la alternativa que pusieron, pero no importa. Voy a enviar todo. Enviar todo. Si envío todo, ahí me aparece, tuve 3 buenas. Ya. Tuve 3 buenas y me aparece, esa la tuve mala, esa la tuve mala, esa está buena, está buena, está buena, está buena, está buena. ¿Ya? Finalizar revisión. Pero yo puedo volver a hacerlas todas. ¿Qué nota? ¿Cuántos puntos tuve? 3. Un 1,2. ¿Ya? Reintentar el cuestionario. Comenzar el intento. Y puedo volver a hacerla. Lo más seguro es que las preguntas no me aparezcan en el mismo orden. Dense cuenta. No me aparecen en el mismo orden. ¿Ya? Y ahí contestan el cuestionario y ahí tratan de estudiar para esa parte. Bien. No, el taller no es de las 8:30 a las 10. El taller es de las 9:30 a las 10:30. Bien. Ya. Más dudas, más consultas. El último ejercicio. Bien. Vamos a usar el Paint ahora. Voy a tratar de acordarme cómo era el último ejercicio. A ver, me están haciendo unas consultas. Profe, consulta, ya. ¿Qué pasa, Jürgen? Si quieres habilitar el sonido, mejor. Ya, mejor háganme las consultas con sonido para yo ir trabajando en el Paint. Sí, el miércoles tenemos clases de las 8:30 a las 9:30. De las 9:30 a las 10:30, ustedes hacen el taller. El miércoles hay clases con normalidad porque tenemos que ver inecuaciones. Miércoles tenemos clase de 8:30 a 9:25, 9:20. De ahí yo los dejo, vayan al taller y empiezan a hacer el taller. Y el taller se cierra
a las 10:30. Con lo que hayan contestado. ¿Ya? Si ustedes lo hacen en 30 minutos, terminan y le colocan enviar, ningún problema. El taller se hace en campus virtual, módulo 0. ¿Más dudas, más consultas? Ya, voy a volver a explicar el ejercicio ese. A ver, ¿cuál ejercicio era? Se me olvidó ya, pero... se quedó pegado el compu. Espera un poquito. Ya, no me apareció el ejercicio, pero me acuerdo. El ejercicio decía que yo tenía que hacer una caja a partir de una lámina. Ahí está la lámina. Decía que a la lámina yo le corto la esquina. Una vez cortada la esquina, mejor lo voy a hacer así nomás. Ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces, dice que los cortes son de 3 centímetros. 3 para acá, 3 para acá, 3 hacia 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 acá. O sea, esto vale 3, esto vale 3, esto vale 3, esto vale 3. Si ustedes se dan cuenta, las cajas aquí traen como un prepicado para doblar las cajas. Entonces, eso nos va a permitir doblar la cajita. Entonces, las láminas las doblamos hacia arriba. Pero, ¿cuál es el ancho? Es de base cuadrada, creo. Entonces, este ancho vale X. ¿Qué es lo que vale X? Todo eso. Lo voy a hacer con otro color. Todo eso vale X, ¿ya? Me estoy arrepintiendo de haberlo hecho así. Esto es lo que vale X. Eso vale X. Ese ancho. ¿Ya? Y eso de acá también vale X. Y eso de acá también vale X. Y eso de acá también vale X. ¿Ya? Entonces lo que tenemos es una caja de base cuadrada, ¿ya? No quería con eso. Ahí. Ahí está la caja. La caja tiene base. La caja tiene base, pero no tiene tapa. Ahí está la caja. Bien. Profe, no se ve. Dígame. Aló. Ya. Cuando ustedes quieren calcular el Profe, volumen... ¿no está compartiendo pantalla? Mentira. Real. ¿En serio? Recién me dicen. Ya. Acá. Había hecho el tremendo dibujo. Ya. Bueno, va a quedar grabado en el video. No, pues tampoco. Ya. Bueno, lo que dije anteriormente era eso. Pues, si tienen una lámina, le saco las esquinas. Ahí las dejé con líneas segmentadas y esas esquinas tienen ancho 3. Entonces, lo que me queda es la base, pero la base es una base cuadrada, así que tiene ancho X, alto X, o sea, ancho y largo X. Y doblé las laminitas, esas que están ahí, las doblé. Entonces, ustedes tienen que calcular el volumen de esa cajita. Y el volumen es ancho, que es X, largo X y altura 3. ¿Bien? Pero, ¿por qué me preguntan a mí? Por el largo de la caja. Y el largo va a ser de aquí hasta acá, hay 3. De aquí hasta acá, hay X. Y de aquí hasta acá, hay 3. Y para todos lados lo mismo. Por lo tanto, el ancho completo de la lámina va a ser 3 más X más 3. O sea, lo que yo estoy buscando
es 6 más x. Ese va a ser mi resultado. 6 más x. Pero el volumen va a ser ancho por largo, o frente por fondo y por alto, y por 3. O sea, el volumen va a ser 3x cuadrado. Pero había un dato del problema que decía que este volumen era de 48. Así que el 3x cuadrado va a tener que ser 48. Divido por 3 y me queda x cuadrado igual a 16. Yo prefiero factorizar x cuadrado menos 16 igual a 0 y me queda x más 4 por x menos 4 igual a 0. Soluciones. X vale 4 o bien x vale menos 4. El ancho no puede ser negativo. Esta dimensión no me sirve. ¿Cuál es la que me sirve? Esa. ¿Cuánto vale el x? El x vale 4. Así que va a quedar 6 más 4 igual a 10. ¿Cuál es el tamaño de la lámina? De 10 por 10. ¿Para qué? Para que el volumen me dé 48, cuando yo a cada esquina de la lámina le saco 3 centímetros. ¿Bien? Así que me va a quedar una cajita de 4 de frente, 4 de fondo y 3 de alto. Y eso es lo que queda. ¿Ya? Ya, ahí sí. Bien, ¿más dudas? ¿Ninguna? Ninguna. Ya. Voy a tener que mandarles un correo. Correo, ¿qué tiene que decir? No un correo, sino que un aviso en el campo. No un correo, un aviso. Taller, horario, hay clases y dónde contestar. Taller, y para los más perdidos, materia. ¿Qué materia entra? Ya, eso. Estaríamos, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro lo del taller de 9:30 a 10:30? Campus 0, ahí tienen que contestar. La materia, semana 1, semana 2, semana 3. El material está en el campus virtual. Bien. Eso ha sido todo por hoy. Creo que todos están tomando desayuno porque es bien poca la interacción que tenemos. Así que, por favor, contesten cuando les pregunte. Hola, Martín. Dígame. Si pueden hablar, mejor. Ah, era para decirme que no tiene dudas. Perfecto. Ya, al parecer nadie más tiene dudas. Bueno. Ah, ya. Gracias, Martín.